Good morning, Vietnam. Buen día, Argentina, Buenos Aires, no sé, Santa Fe, Corrientes, Formosa, Mendoza, Chubut, Río Negro. No sé para qué me puse a nombrar lugares porque ahora debería cumplir con todo. Pero bueno, vamos a dar comienzo a esta nueva jornada del noticiero. Hoy, viernes 23 de abril, 10:04. Y vamos a darle inicio inmediatamente a este episodio especial. Vamos a denominarlo especial, ¿sí? Porque hoy es el Día Mundial del Libro, ¿eh? Así que hoy, 23 de abril, vamos a festejar este día. Y lo que vamos a hacer a continuación, más allá de vender y todos los contenidos que vamos a tener en este Noti, que por cierto, como siempre, mucha actualidad, entrevistas, informes y demás, vamos a hablar obviamente de noticias con perspectiva de género. Vamos a tener al respecto la voz de Carmen Fernández, nuestra especialista de cada viernes en noticias de actualidad con perspectiva de género. Eso no es todo, porque también vamos a tener la participación de Victoria Duclos-Sibuet hablando de festivales online, 2 festivales que se vienen, para hablar un poquito de toda la cultura, industria y el ámbito, el sector audiovisual con este presente que tenemos semana tras semana. Hoy tenemos también a Mariano Ferretti, el especialista de rugby de Punto Cero, para hablar de la actualidad ovalada. Los embajadores de la ovalada, como suele decir en sus notas en el portal de noticias. ¿Vamos a tener entrevista? Por supuesto, ¿cuándo no? Los viernes hay charlas, hay entrevistas, hay sociedad, hay política, hay educación, hay de todo, salud. Y hoy vamos a charlar en unos instantes nomás con Camila Cabana. Ella es coordinadora del Frente Universitario Sur, porque se realiza una manifestación titulada Sin conectividad no hay educación. Eso no es todo. También tenemos la presencia de los viernes de nuestro polémico, del picante Federico Marchi, para hablar de fútbol, como es habitual. Y si el tiempo nos permite, tendremos ahí unos minutitos seguramente para charlar de los premios Oscars que se van a entregar este domingo, a lo mejor del cine de Hollywood y algo de internacional también. Eso y mucho más. Pero para dar inicio, hoy vinimos muy temprano todos. Ahí los voy a presentar, los voy a saludar. Y empezamos a hablar de un montón de cosas. Estuvimos escuchando música y empezamos a hablar de libros, justamente. Y para eso también vamos a tener participación de nuestros amigos, amigas, de nuestros públicos, de nuestros oyentes, de la comunidad misma también, ¿por qué no?, de Punto Cero. Primero y antes que nada, saludamos a Manuel Ceronero en la operación técnica. ¿Cómo va, Manu? ¿Cómo va, Diego? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Lindo día hoy, ¿eh? Sí, muy lindo día. Me pego el solcito, estoy radiante. Sí, dicen que va a alcanzar 24 grados por ahí, pero ¿Sí? tengo mi leve sospecha de que puede ser un poquito más. Ya ahí me Veremos. Bueno, comentándote un poco mi libro favorito, habíamos charlado. Yo tengo una anécdota con 2 libros. Primero, 100 años de soledad. Es un libro que me habían encomendado. Pavada de libro. Un libro Gabriel García Márquez. Es un libro que me habían encomendado en el colegio, que me terminó enganchando. Fue el primer libro que leí en serio, sí, que lo leí del principio a final. Y el segundo es La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende, que trata un poco dentro de una historia ficticia, si se quiere, pero enmarca cierto contenido histórico, como es el golpe de estado de Pinochet. Y la verdad que me encantó. También lo leí de pe a pa en 2 minutos, y ahí... Yo no soy mucho de los libros, soy más de los cómics, pero son 2 libros que me encantaron en mi juventud. Entraste en la literatura por la puerta grande, por así decirlo. Bien. Bueno, también del otro lado, mientras le voy a pedir a Nahue si me facilita después la pantalla como monitoreo ahí para verme mi peinado. Saludamos a Nahuel Isela en la producción general de este Noti y de todos los Notis. Creo que es la emisión 8. No sé, ya perdí la cuenta, así que voy a tener que hacer algo al respecto. Así que bueno, Nahuel, ahí también lo invitamos a participar después si tiene algún libro. 10 dice, Manu, 9, ¿qué? 8, está bien, confirmado, listo, está bien. Me llega la información correcta. Nahue, cuando quieras ahí tener alguna literatura en particular para compartir tu libro, algo que te haya marcado, ¿por qué no? Tengo también dos libros. El primero fue El Eternauta. Sí. Una novela gráfica. Un clásico de Argentina que creo que era lo primero que leía así, de ese tipo, y me voló la cabeza, como le habrá volado la mayoría. Esa escena en el Monumental es impresionante. Sí. Y hablando del Monumental, el segundo es, como periodista deportivo, Ser de River, de Andrés Burro. Creo que genera algo que no generan otros libros. Es una
relación padre-hijo con el descenso de River, que me pareció muy impresionante como hincha de River y como periodista lo que genera en un libro. Muy bien, linda bibliografía. Bueno, agrego también, ahora vamos a escuchar un audio de gente que va a compartir también su parecer con respecto a la literatura. Desde ya les anticipo y les adelanto y les comparto que nuestro WhatsApp de la radio quieren enviarnos su audio para compartir cuál es el libro, exactamente, cuál es el libro que les marcó, que más les gusta, o uno que quieran compartir y contarnos. Es, bueno, más 54 911 si están en alguna otra parte de los mundos, y es 73 60 49 07. 73 60 49 07. Vamos a escuchar un audio de antemano. Yo quiero agregar antes, un autor, bueno, tengo muchísimos libros, la verdad que debo tener 8 libros, no sé, por ahí, de Fontana Rosa, que se caracterizó, o mejor dicho, es conocido popularmente por ahí por sus cómics, por sus tiras diarias, como se solía decir, el humor gráfico, pero también gran autor, hay muchos libros y sobre todo autor de libros muy futboleros, muy de la cultura popular, muy de barrio, por así decirlo, y con un conocimiento del idioma magnífico. Pero bueno, vamos a escuchar el primero de los audios. Si no me equivoco, Luciana nos envió y compartió a ver su parecer. A ver qué dice. Hola, soy Luciana y mi libro preferido es Comer, Rezar, Amar, que es un libro que me lo encontré en el camino de la vida cuando estaba pasando por un momento difícil y me ayudó a pensar y pensarme, que por ahí parece una novela simplista y a mí me ayudó con un montón de cuestiones como punto de partida para algo. A su vez, los libros son un mundo mágico y maravilloso para mí, que siempre me trasladan a otra dimensión y me hacen pensar en imágenes maravillosas. Así que feliz de poder tener mi vida con un libro cerca siempre. Bien. Comer, Rezar, Amar, que se llevó a la pantalla grande, en su momento interpretada por Julia Roberts, con música de Eddie Vedder. Ahí tiro el datito de la película. También tenemos mensajes que llegaron al WhatsApp de la radio, al, repito, 73 60 49 07. El primero de ellos dice, bueno, lo dejo por escrito, soy María de Entre Tres, tengo varios libros, pero uno de ellos es Crear o Reventar. Te enseña que todos tenemos una creatividad y de nosotros depende usarla o dejar que reviente el fracaso, autoboicot y entre otras cosas que pudieran apagar nuestro potencial creativo. Es de Facundo Arenas y lo recomiendo muchísimo. Un saludo a todos en Punto Cero. Los extraño, ya falta poco para que se acabe el reposo y volver a cabina. Les quiero. Y nosotros te queremos también, María, que dejó su parecer. Bueno, tenemos otro mensaje también. Vanessa dice: buen día, tengo muchos libros preferidos, pero si quieren viajar a la vieja Barcelona y sumergirse en una historia de misterio que ronda alrededor del cementerio de los libros olvidados, de Carlos Ruiz Zafón, lean La sombra del viento y después no van a parar hasta terminar la hermosa trilogía que el autor español dejó como parte de sus fabulosos escritos. Tenemos otro mensaje que dice: aguanten los libros, dice Nancy. Comparto 3 que para mí son infaltables. Boquitas pintadas de Manuel Puig, que por cierto lo tengo, sí, recomiendo muchísimo. Orgullo y prejuicio de Jane Austen y Lo que queda del día de Kazuo Ishiguro. Firma niñita, Nancy. Así que bueno, van llegando mensajes también. Bueno, hay algo que me hace acordar, bueno, ahí salta la ficha de Se me caen todas las sotas, pero los Elige tu propia aventura eran libros que marcaban la infancia de nosotros los ochenteros. Sí, totalmente. Esos libros interactivos que nos hacían leer muchísimo, ¿no? La verdad que sí. Bueno, ¿por qué es el Día del Libro? Porque justamente es un día simbólico. En teoría, en 1616 fallecieron Miguel de Cervantes Saavedra. También falleció un día 23 de abril William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega, entre otras fechas. También coincide con nacimientos o muertes de autores como Maurice Druon, Haldor Laxness, Vladimir Nabokov, Joseph Pla y Manuel Mejía Vallejo, entre tantas otras autorías, letras varias. Así que bueno, por eso es el Día del Libro y me parece que en contextos, en tiempos donde hablamos tanto de educación, me parece que estaba bueno rendir un pequeño homenaje, tributo a eso que nos acompaña, nos marca la vida. Así que bueno, aprovecho y José Venturini, productor de Tipos Raros, ya te voy a devolver el libro, todavía no lo empecé. Igual, a modo de defensa, hace una semana me lo prestó.
Que eso es cierto. También hay una pregunta para hacer y es para pensar. ¿Los libros se prestan? Siendo una persona que no le gusta leer los libros, yo te diría que no. Es como los CDs. Para mí los CDs y los libros, hay ciertas cosas que no se prestan, porque no vuelven. Hay que entender eso. Hay gente que no quiere... Bueno, a mí no me gusta prestar libros ni discos, debo reconocer. No vuelven. Lo puedo prestar, puedo entrar... Por ejemplo, cómics, yo no tendría problema en prestar. De hecho, Brian de Rock and Rock tiene un cómic mío, que ya se debe hacer como 1 mes y medio que lo tiene. ¿Brian tiene cómics? Uno mío tiene, por lo menos. Ya le estoy mangueando igual. No, pero mío. ¿Qué me vas a mangar el mío? Y bueno, no sé. No, si él tiene, no sé, pero está leyendo justo Días del Futuro Pasado. O Días del Pasado Presente, no sé. El posta original. Pero bueno, vamos a meternos de lleno en el Noti. Ahora sí, vamos a hablar de lo que nos concierne, que es la actualidad. Ya nos dimos este pequeño recreo, merecido, por cierto. Así que, bueno, obviamente, si quieren seguir enviando audio, su parecer, sus libros favoritos, hoy la mañana está abierta a la lectura. Pero bueno, ahora es momento de darle lugar a Carmen Fernández, como siempre decimos, nuestra especialista en noticias de perspectiva de género, y tenemos algunos comentarios, como por ejemplo el primero de ellos es un análisis sobre este debate en la presencialidad de las escuelas en la ciudad autónoma de Buenos Aires y lo contrario, por ejemplo, en el área metropolitana de Buenos Aires, en la provincia y en el resto del país, pero nadie mejor que ella para contarnos cuál es la actualidad en relación al debate, presencialidad, sí o no. Buen día Diego, buen día equipo del Noticero, les habla Carmen Fernández y bueno, como cada viernes les acerco las noticias de actualidad en clave de género y vamos a comenzar con la noticia más recurrente de los últimos días y que tiene que ver con esta puja que hay entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto a la presencialidad en las escuelas. Recordemos que días atrás, ante un acelerado avance de infectados por COVID-19, donde se ha superado los 27.000 casos diarios, el gobierno nacional decide restringir la circulación y suspender las clases presenciales por 15 días. Esto lo hizo a través de un decreto de necesidad de urgencia. Posteriormente, en conferencia de prensa, el presidente Alberto Fernández enfatiza en que el problema no está en los protocolos escolares, sino en lo que sucede al salir de las instituciones, al salir de la escuela, es decir, en la circulación de personas en los medios de transporte y en la vía pública, donde cabe destacar que tanto docentes, no docentes, padres, madres, estudiantes y choferes representan 1/3 de la circulación de personas en total. Por su parte, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se expresó en contra de la medida. Esto termina decantando en que un grupo de padres presenta un amparo a la justicia porteña que termina ordenando que las escuelas continúen abiertas, desconociendo de esta forma el decreto de necesidad de urgencia del gobierno nacional. Así fue que el pasado domingo, a las 22 horas, el jefe de gobierno porteño convoca una conferencia de prensa donde comunica que las escuelas estarían abiertas al día siguiente, generando, gran malestar en la comunidad educativa. Al conocer la decisión judicial, sindicatos y gremios como ADEMIS, UTE y ATE se plegaron a un paro docente convocado, que tuvo una adhesión de más del 90%. Como contrapartida podemos decir también que hubo abrazos simbólicos y manifestaciones en las escuelas para pedir por la presencialidad. Podemos destacar los casos de municipios como San Vicente y San Isidro, por mencionar algunos. Fue así también que el pasado 21 de abril, pese al fallo de la Justicia Federal, que termina estableciendo, la vuelta a la virtualidad, el gobierno de la ciudad se niega nuevamente a cerrar las escuelas hasta que se expida la corte. Bueno, en estos últimos días, en estas últimas horas, apareció en escena el ministro de Educación Nicolás Trota, donde se expresó cuestionando al gobierno porteño y cito: "Es una enorme irresponsabilidad colocar a las familias en esta situación de incertidumbre", dijo el ministro. En este sentido, me parece importante destacar que lamentablemente se siguen sumando casos de chicos internados por COVID. Hay 10 casos en el Hospital Gutiérrez, en el Hospital Elizalde hay 8 casos y un niño en terapia intensiva, y en el Hospital Garrahan también están contando con 39 casos, de los cuales 3 están muy graves. ¿Sí? Pensemos y consideremos lo difícil que puede ser para un niño, niña, niñe atravesar una enfermedad como esta, sobre todo aislado.
Por último, el pasado miércoles se supo a través de un comunicado de prensa sobre la reunión del ministro Trota y el presidente Alberto Fernández, quienes evalúan correr el foco de esta pugna que yo mencionaba al principio por presencialidad sí, presencialidad no, sino más bien apuntar a una presencialidad cuidada en todo el territorio nacional, buscando alternativas intermedias que favorezcan la baja circulación, que es lo que todos buscamos. Aguardamos, tener novedades en el próximo 30 de abril, que es el día cuando vence el decreto presidencial. Bien, gracias Carmen. Reiteramos la voz de Carmen Fernández, que además es docente, es una persona especializada no solo en el ámbito de la educación, sino también en lo que es perspectiva de género, y por eso es nuestra palabra autorizada en el noticiero de cada viernes. Pero bueno, eso no es todo, porque Carmen también hace un análisis sobre el femicidio de Analía Maldonado. Recordemos, tenemos aproximadamente un asesinato de una mujer solo por cuestiones de género, solo por ser mujer por día en Argentina. No hay muchas acciones al respecto, pero bueno, al respecto de justamente de el juego de palabras de este tema, Carmen, ¿qué es lo que tiene para decir? Un nuevo femicidio, justicia por Analía Maldonado. La policía de Buenos Aires detuvo a Samuel Llanos, pareja y supuesto femicida de Analía, cuyo cuerpo fue encontrado calcinado dentro de una bolsa en la zona rural de Los Toldos. De acuerdo a testimonios de vecinos, la pareja convivía desde hacía unos meses y habían discutido fuertemente el domingo. No se supo nada más de ella. Llanos cuenta con un historial de 10 denuncias desde el año 2019 por violencia de género y violencia familiar. Gracias, Carmen. Bueno, hay un tema que está prácticamente invisibilizado en nuestra sociedad, ni hablar a nivel mediático. Se trata muy poco de esto y es algo que requiere manos a la obra o una solución urgente. Esto es relacionado con los transfemicidios, un tema que habitualmente no se debate, no se discute y que sigue ocurriendo en nuestro país y me animo a decir en la región y en el mundo, justamente. Al respecto de este tema y este análisis, Carmen obviamente comparte su parecer y la tenemos que escuchar. Gran aumento de transfemicidios durante el mes de abril, donde se alcanzó un pico alarmante. Vamos con algunos de los casos. En Santiago del Estero, Sofía Micaela Catán, de 27 años, falleció tras ser quemada por su pareja, Patricio Orellana. En Mendoza, tras 14 días de desaparición, Josefina Cuseño, de 28 años, fue hallada sin vida. En Tucumán, Victoria Nieva, de 33 años, fue asesinada por su expareja. En Jujuy, Jenny Méndez, de solo 21 años, fue atacada a machetazos por un hombre, tuvo que ser operada. Estos y tantos otros casos que no cuentan con difusión, que no son conocidos, dan cuenta de la necesidad de una perspectiva de género, tanto en hospitales, medios de comunicación, en la justicia y me animo a decir que en la sociedad en general. Cabe destacar que las mujeres trans y travestis continúan con una expectativa de vida de tan solo 35 años. Reitero ese dato tremendo. Una expectativa de vida de 35 años. 35. Estamos en el medioevo. Tremendo. Bueno, y finalmente vamos a escuchar la voz de Carmen Fernández, nuestra especialista, nuestra docente en perspectiva de género y en actualidad, y nos va a compartir noticias que vienen de muy lejos. ¿Por qué? Porque va a hablar sobre las trabajadoras domésticas en Arabia Saudita. Vamos a escucharla a ver qué tiene para contar. Vamos con una noticia internacional. Arabia Saudita tiene más de 3 millones de trabajadoras domésticas desprotegidas por las leyes laborales. Más de 40 mujeres migrantes están recluidas arbitrariamente en centros de deportación. Al menos 3 de ellas tienen hijos e hijas pequeñas que están detenidos con ellas y que precisan atención médica que no están recibiendo. En marzo de 2021, Arabia Saudita hizo reformas que perjudicaron a estas trabajadoras, que representan actualmente el 30% de los 10 millones de migrantes del país. Bien, Nahuel, ¿hay un mensaje más? ¿Hay un audio más de Carmen? Y bueno, ¿por qué no la escuchamos entonces? Tiene para compartir cada vez más noticias. Vamos a escucharla entonces a nuestra querida especialista. Y por último, una película sobre infancias transgénero.
Por primera vez, una niña trans representará a otra en una película. Gabriela Mancilla, la madre de la primera nena transgénero del mundo en obtener la rectificación de su DNI sin necesidad de un dictamen médico ni judicial, aseguró que la película basada en el libro Yo Nena, Yo Princesa sentará un precedente mundial porque es la primera vez que la historia de una niña trans es contada por otra niña trans en una ficción donde además participan infancias diversas y que esperamos ansiosamente poderla ver muy pronto. Y yo aprovecho para enviarles un saludo a todos, desearles un muy buen fin de semana con mucho cuidado, respetando los protocolos, y nos estamos viendo seguramente o escuchando la próxima semana, el próximo viernes. Saludos a todos por ahí. Muy bien, gracias Carmen, querida. Uy, le pegué con el dedo al mic. Perdón, Manu. Perdón, no sangres. No llores por mí, argentino. Bueno, ahí teníamos la palabra entonces de Carmen Fernández, nuestra especialista en perspectiva de género, docente además, por eso es nuestra palabra autorizada. Acá el único que opina de cualquier cosa sin tener ningún tipo de autoridad soy yo. La gente que habla en el Noti es gente posta a posta que sabe mucho de cada una de las especialidades en las cuales se refiere. Lo que voy a decirles a continuación, antes de irnos al primer flash de la mañana, al resumen de noticias de lo que hay que saber para comenzar este viernes bien arriba, como siempre les decimos que vayan al Instagram y nuestra musiquita elegida siempre es música para estar bien arriba, es decir, ¿qué les alegra el viernes? Yo voy a hacer un pedido particular, no sé si tenían anotado algo, pero yo quiero pedir una canción en particular hoy que va a combinar no solo una canción que está bien arriba, sino que además tiene que ver con este día del libro. ¿Por qué? Porque lo primero que vamos a escuchar hoy en la mañana va a ser Morela, un tema de Los Piojos que pertenece al disco Verde Paisaje del Infierno, que además está inspirado justamente en el cuento homónimo de Edgar Allan Poe, autor de los más grandes si los hay. Así que luego del flash vamos a tener Morela de Los Piojos. Pero antes, vamos a refrescar algunos de los datos del coronavirus en el mapa, es decir, a través de lo que está sucediendo en el mundo. Vamos a comenzar por Argentina. Argentina ya está en los 2.796.768 casos totales desde que comenzó la pandemia. Afortunadamente el número de casos activos es muy inferior, es de aproximadamente el 10% de este total, que es de 286.355 casos activos. El número que lamentamos siempre es el de fallecimientos, es de la cantidad de muertes y superó los 60.620 muertes por coronavirus en nuestro país, en Argentina. El número que sí nos gusta es el de personas recuperadas. Y está casi en el total de casos, por suerte. ¿Por qué? Porque es de 2.449.793 personas recuperadas. Ahí cerquita, son números y hay que entender las estadísticas para darle forma y entender que el panorama es difícil, es complejo, pero no es apocalíptico. Así que bien arriba para este viernes. Vamos que vamos a salir adelante de esta. Las dosis de las vacunas en nuestro país, en Argentina, ya van... Dosis aplicadas son 6.693.438 y en las últimas 13 horas se aplicaron 142.870 dosis. Ahora voy a pasar al número general, a nivel global, también para tener siempre la referencia. El total de casos activos en todo el mundo de COVID-19 es de 145.474.704. De este número total, el caso total activo, es decir, en este momento, es de 18.619.043 iba a decir. Lo cual indica que es más de ese 10% en Argentina, es como que hay una relación inferior. El número de muertes totales en el mundo ya superó los 3 millones, lo habíamos dicho el viernes pasado, es de 3.088.483, lo que da una tasa de mortalidad del 2,12%. Está más o menos en un número establecido en relación a la semana pasada, si no me equivoco, era 2,16 o 2,12 más o menos el mismo. Así que, por suerte, no se eleva este número. El caso total de personas recuperadas es de 123.767.178, lo que da un número del 85,08%. Y el total de personas vacunadas, esto también es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hay un debate permanente en cuanto a quiénes reciben las dosis y las vacunas,
no se consiguen para países emergentes o en vías de desarrollo. Así que bueno, el número de personas vacunadas es de 533.975.875. Es decir, y acá es donde hay que empezar a analizar, es de 6,85%. 6% de la población mundial está vacunada. En algunos países este número es de 1%. Por ejemplo, ahora hay una noticia en relación al flash informativo que, por ejemplo, la inmunidad en Japón es de apenas el 1%. Y por eso justamente ahora vamos en instantes a hablar con hay un tip del flash informativo que tiene relación con esto. Ya lo vemos ahí a Fede del otro lado que va a elongar para luego venir a hablar de deportes. Quédense en el Noti porque obviamente ahora viene el flash informativo y luego vamos a escuchar la canción que pedimos para este Día del Libro. El mejor número. Por primera vez en 10 meses, Israel comunicó que en un día no hubo fallecimientos por coronavirus. Además, el país superó las 5 millones de personas vacunadas. Un poco de aire. La Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, anunció que no serán dados de baja los monotributistas que no puedan realizar sus pagos durante abril. La medida contempla a todos los trabajadores independientes. Paro y virtualidad. Gremios docentes de la ciudad de Buenos Aires realizan un nuevo cese de actividades contra la presencialidad en las escuelas. El gobierno porteño continúa sin respetar las medidas sanitarias para proteger la salud, denunció en un comunicado la Unión de Trabajadores de la Educación, UTE. Juntos por las PASO. La oposición respaldó la iniciativa del gobierno de suspender las primarias abiertas. De esta forma, se llevarían a cabo en septiembre y las legislativas en el mes de noviembre de este año. Finalmente, emergencia y juegos. Japón decretó el estado de emergencia por coronavirus a 3 meses de la realización de los Juegos Olímpicos en Tokio. Esta medida, que se extiende hasta el 11 de mayo, obliga a cerrar comercios y shoppings.